¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a comentar cómo se ha manifestado la captación de inversión extranjera directa en el país, pero particularmente cómo se ha expresado esta recepción de recursos productivos externos en los estados del país. Es claro que la captación de inversión extranjera directa en pleno auge de la pandemia, pues ha tenido repercusiones fuertes y ha contraído la recepción de este recurso importante de inversión productiva externa en el país. Durante el primer semestre, la inversión extranjera directa tuvo un descenso del 13.6%, que es una caída drástica. La inversión de este tipo disminuyó de 21,000 millones de dólares registrados en el primer semestre del año pasado a 18,000 millones de dólares en el primer semestre del presente año. Insisto, una reducción muy significativa. Todos esperábamos que ocurriera un descenso en el segundo trimestre del presente año, pero no fue así. De hecho, en el primer trimestre fue donde ocurrió la mayor caída en el comportamiento de esta inversión productiva. Disminuyó 21% en el primer trimestre y en el segundo aumentó 2.6%. Es obvio que en el recuento pues hay este descenso significativo de 13.6% en el primer semestre del presente año. Este contexto de contracción de la inversión productiva externa pues permea las entidades federativas y nos genera, captación diferenciada y sobre todo que la observamos en entidades federativas con debilidades productivas, y eso lo hemos insistido de manera recurrente en este espacio. ¿Cuáles son los 10 estados que tuvieron mayor captación de inversión extranjera directa en el primer semestre? Pues fue la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Nayarit y Coahuila. Destaca, el conjunto de estos 10 captaron 12,640 millones de dólares, el 70.3% del total nacional, es decir, de los 18,000 millones de dólares captados en el país en el primer semestre, estos 10 estados captaron el 70.3%. Y aquí hay dos aspectos que no podemos perder de vista. Por un lado, tenemos a las entidades que han tenido una fuerte modernización industrial en los últimos 25 años, que es el caso de Nuevo León, Jalisco, México, San Luis Potosí, Baja California. Y ahí tenemos que son los que efectivamente tienen mayor captación. La Ciudad de México no se caracteriza necesariamente por una fortaleza industrial significativa, sino más bien recargada en los servicios y sobre todo en los servicios financieros. Pero está el estado de Nayarit, que es una entidad con vocaciones turísticas, y destaca porque tuvo una captación de 640 millones de dólares, cosa que no tuvieron las otras entidades con esas características turísticas. Las entidades que tuvieron captación moderada son la siguiente grupo de 10 estados, que es el caso de Querétaro, Puebla, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Tabasco y Oaxaca. Estos estados en conjunto captaron 3,996 millones de dólares, el 22.2% del total nacional. Hay 3 entidades que deberían estar en el primer grupo.
de captación, digamos, significativa, que siempre han estado en los 10 primeros lugares, que es el caso de Querétaro, Puebla, Chihuahua y Guanajuato. Hoy se encuentran con una captación moderada. Estamos hablando de niveles de arriba de 600 millones de dólares en el periodo que estamos comentando. Y bueno, tenemos a los estados con baja captación de inversión extranjera directa, que son 12 entidades federativas: Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Baja California Sur, Campeche, Yucatán, Colima, Morelos, Chiapas, Zacatecas y Quintana Roo. En conjunto, estas 12 entidades captaron 1.334 millones de dólares, el 7.4% del total nacional en el periodo que estamos señalando. Y aquí, bueno, destacan las otras entidades que son de vocaciones turísticas, que es el caso de Guerrero, que es el caso de Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. Quintana Roo llama la atención porque solamente captó en este primer semestre 2 millones de dólares, es decir, la que menos captó, y que no necesariamente se ubica históricamente como una entidad federativa de baja captación. Sin embargo, en esta coyuntura se manifiesta como una de las entidades federativas de menor captación en el país. Y luego Aguascalientes normalmente está en las 10 entidades de mayor captación. Hoy la tenemos con un nivel de 227 millones de dólares captados en el primer semestre, cuando normalmente lo vemos al estado de Aguascalientes en niveles de 400 y 500 millones de dólares. Hubo una reducción muy importante en esta entidad federativa. La pandemia, como podemos darnos cuenta, provocó un impacto muy fuerte en la contracción de inversión extranjera directa. Lo esperábamos mayor, habría que decirlo. Sin embargo, lo subrayamos, fue una caída de 13.6%. Los estados que mayor captación tuvieron, pues son los que han tenido a lo largo de los últimos 25, 26 años modernización industrial, y son el caso de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, México, el Estado de México, San Luis Potosí y Baja California. En el caso de los turísticos, con excepción de Nayarit, pues hay una caída importante en entidades federativas como Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur y Guerrero. Tuvieron bajas muy sensibles en la recepción de inversión extranjera directa. Y los estados con debilidades económicas pues siguen reportando niveles muy bajos. En realidad son espacios o nichos de poca inversión extranjera directa por sus estructuras industriales, que son bastante débiles en estas entidades, como es el caso de Zacatecas, Chiapas, Morelos, Colima, Campeche y Michoacán. Difícil panorama, pero esperábamos, insisto, que hubiera un descenso mayor en este tipo de recursos externos productivos, y bueno, pues estaremos evaluando, me parece una de las variables muy importantes de inversión productiva que hay que darle seguimiento. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.